ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todo tiene un origen, todo tiene raíces. De algún lado no somos claveles del aire y por eso con Ezequiel de Lutri hablaremos de tus raíces, ¿te parece? Las raíces, mis raíces y las raíces de todos, claro. Digo, ¿no? Que sea una excusa esto para que cada uno piense un poquito en el lugar del que venimos, más allá de un poquito de nuestros padres, y que nos permite entender también quiénes somos. Yo creo que es interesante conocer de dónde venimos. Hace un tiempo hablaba con un hombre que tenía un gran interés en saber de dónde provenía su familia y había hecho una gran investigación. Ahora Internet nos permite investigar muchísimas de estas cosas con muchísima facilidad, sin movernos de nuestra casa. Entonces había averiguado hasta que su familia antiguamente tenía un castillo y tenía un escudo determinado, ¿no? Y entonces estaba muy orgulloso de ese pasado, ¿no? De haber descubierto eso. Creo que conocer nuestras raíces nos permite también proyectarnos más hacia el futuro. Creo que en lo que no tenemos que caer es en mirar al pasado exclusivamente. Creo que mirar al pasado no tiene que condicionar nuestro futuro. Pero sí a veces nos ayuda a entender mejor lo que nos pasa y entendernos a nosotros mismos un poco mejor. ¿Por qué somos como somos, no? Yo soy descendiente de árabes, de españoles y de italianos sicilianos. Todo eso mezclado. Todo eso mezclado. Entonces, digo, no se puede pretender que yo soy una persona tranquila, calmada, digo, ¿no? Es decir, tengo sangre caliente porque ese tipo de sangre me han legado. Y de alguna manera uno se corresponde a ese tipo de cultura. Yo soy argentino, los argentinos, sobre todo los porteños, los que vivimos más en la zona de Buenos Aires, en su gran mayoría somos descendientes de inmigrantes. Entonces tenemos sangres mezcladas, cosa que no se da en todos los países del mundo, y que conforme esa característica tan particular que tiene el argentino de ser un poco soberbio, ¿no? Y creo que se debe en gran parte a que tenemos ese origen mezclado, que no sabemos bien de dónde somos. ¿No? El argentino se siente más italiano que argentino, y eso hace que reaccione como reaccione. Se siente más español a veces que argentino. Muchos de los inmigrantes, Argentina tuvo 2 aluviones inmigratorios, uno alrededor de 1870, que está retratado en el Martín Fierro, que es un libro fundamental dentro de la literatura argentina, y el segundo en el periodo entre las 2 guerras y también durante la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, cuando terminó la Primera Guerra, debido a la pobreza que había quedado en Europa, muchos vinieron para Argentina, y en segundo lugar, los que habían quedado cuando comenzó la Segunda Guerra, horrorizados por la primera, bueno, decidieron que no iban a volver a vivir eso, y emigraron a nuestro país. Y en alguno de esos aluviones llegó la gente que pertenecía a tu familia. Exactamente, en el segundo aluvión inmigratorio llegó una parte de mi familia. En el caso de la parte árabe, mi abuelo, que no conocí, murió cuando mi madre era adolescente, venía de la ciudad de Damasco, y lo mandaron los padres para que no sea enrolado en el ejército. No, los padres lo mandaron pensando y sabiendo, como efectivamente sucedió, que no lo iban a ver nunca más, pero preferían no verlo y saber que iba a estar vivo a saber que estaba ahí en su país corriendo riesgo su vida. Así que lo enviaron, y bueno, son decisiones que uno dice, ¿cómo alguien se anima a tomar una decisión tan drástica? ¿No? Y sin embargo vinieron acá sin conocer el idioma, y se fueron estableciendo acá, digo, por Argentina. Fueron a mi país así, se fueron estableciendo de a poco. Hay muchas colectividades en Argentina que hasta el día de hoy funcionan como colectividades, ¿no? Yo vivo en San Miguel, es una ciudad pequeña, y San Miguel, siendo una ciudad pequeña, tiene una sociedad italiana y tiene una sociedad española, como una especie de club, por decirlo de alguna persona, de alguna manera, donde se juntan los descendientes españoles y donde se juntan los descendientes de italianos.
mi bisabuela, por parte de madre, era española también, y vino de España también por la pobreza, una mujer analfabeta, que había vivido en España criando cabras, ¿no? Y vino acá y se estableció, hizo toda su vida en la Argentina. Así que digo, de alguna manera la sangre viene mezclada en mi caso. Ujú. Y los sicilianos, los sicilianos, digo, todos conocemos a Sicilia por El Padrino, por la Sí, mafia, ¿no? sí, Es el sí, lugar sí. originario del Padrino, es una islita. Los sicilianos no se consideran casi italianos, ¿no? Están Se ahí consideran- en el Mediterráneo, no saben si son italianos o de qué origen son, porque tienen esa particularidad, ¿no? Exactamente, además es una islita que estratégicamente, como está situada bastante en el centro del Mediterráneo, siempre fue refugio de varias culturas. Digo, mi padre junto con vos, Esteban, han hecho una serie de programas sobre Sicilia, contando un poquito la riqueza que tiene Sicilia como lugar. Pero es ante todo, y creo que pasó a la historia como la cuna de la mafia. Es verdad. Así que yo tengo un poquito de sangre mafiosa, y hay un mafioso muy famoso que cayó hace unos años atrás, que lleva nuestro mismo apellido, ¿no? Que es de Lutri, se escribe ligeramente distinto, pero originariamente nuestro apellido se escribía de esa manera. Así que hay un pasado también del que no nos sentimos demasiado orgullosos, digo, pero eso está también dentro de lo que yo soy, la exploración que uno hace buscando quién es uno. Y si uno se sorprende en esa búsqueda, ¿no? Uno se sorprende, definitivamente. Yo recuerdo cuando era más chico, mi abuelo paterno y mi abuela también fallecieron, pero recuerdo escucharlos a ellos contar las historias que habían vivido. En el caso de mi abuelo era argentino, había nacido acá, mi abuela había nacido en Italia, pero mi abuela era argentina. Ujú. Y los recuerdo contando las historias, a mi abuelo contando las historias de lo que significaba la vida del inmigrante, que llegaba sin nada, es decir, ni siquiera tenía un par de zapatos extra, tenía lo que tenía, y cuando se le agotaba lo perdía, quedaba totalmente en la calle. Y recuerdo cómo él contaba esa llegada al país. Pero no he escuchado solamente de mis abuelos, he escuchado de mucha otra gente también, que llegaba, por ejemplo, con un casamiento por poder, es decir, un italiano que estaba acá se casaba con una italiana que estaba en Italia, a la que no conocía, y la mandaban a la mujer para Argentina, y el marido la tenía que ir a buscar. Entonces iba a buscar al hotel de los inmigrantes, y era la primera vez que se veían en ese momento. Digo, y entonces uno escucha permanentemente esas historias, porque la historia de la inmigración está íntimamente relacionada con lo que muchos de los porteños o de los bonaerenses somos. Ujú, ujú. Así que son historias, digo, fascinantes y muy, muy usuales para los que vivimos en esa zona de Argentina, escuchar eso, decir, bueno, mi abuelo, mi bisabuelo viene de tal lugar y vino por tal motivo y vino por tal cosa. Por supuesto que se va perdiendo con el tiempo el conocimiento o el rastreo de estas raíces, pero si uno se pone a mirar hacia atrás están ahí. Están ahí porque de alguna manera van formando en el inconsciente, en nuestras relaciones, lo que somos como individuos, en nuestra manera de reaccionar, de pensar, de conformar una cosmovisión en nuestra raíz cultural. Y a raíz de eso, nosotros nos descubrimos de juego que tomamos decisiones o maneras de actuar que nos sorprenden, buscando ese origen. Absolutamente, Esteban. Yo tengo reacciones generalmente muy apasionadas, digo, y me encuentro siempre pensando, esta es mi herencia italiana, ¿no? Uh-huh. Digo, es decir, de tomarme de repente cosas muy a la tremenda, como habitualmente caracterizamos a la personalidad propia del italiano. Y descubrir además que uno, yo no hago un culto de lo italiano ni nada por el estilo, pero descubrir que uno va teniendo como una cierta filiación con esa zona, con ese lugar, más allá de que yo nunca he estado, ¿no? Pero sentir que de alguna manera ahí hay cosas, hay gustos, hay sabores, hay paisajes que a uno le resultan familiares porque están en la sangre, no necesariamente porque uno haya estado en ese lugar. Como que de alguna manera pertenezco o mi cultura familiar pertenece allí. Hacemos una breve pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos hablando de la búsqueda de los orígenes, la búsqueda de las raíces, en la que en algún momento todos nos embarcamos para saber quiénes somos, de dónde venimos y por eso hacia dónde vamos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Con Ezequiel de Lutri estamos hablando acerca de las raíces, de los orígenes, porque es importante, porque esas raíces terminan mandando, como vos bien escribías en un artículo, Ezequiel. Sí, las raíces mandan, no sé si es 100% así, ¿no? Pero como título para el artículo me resultó bastante redondo. Tal vez muchos de nuestros oyentes hayan escuchado la historia de mi bisabuelo, porque mi padre suele referirla con bastante frecuencia, y los lectores del libro en primera persona seguro la conocen porque hay un capítulo dedicado específicamente a él. Mi bisabuelo era un personaje, yo no lo conocí, pero sin embargo marcó gran parte de mi vida. Era una persona terriblemente iracunda que se fue siendo adolescente de Sicilia. Prácticamente lo echaron. Dicen, ¿no? Estas son cosas que se cuentan en la familia, pero que uno nunca encuentra pruebas. Dicen que la mamá le mandó una carta a él diciéndole que cuando se había ido el pueblo respiró, ¿no? Porque parece que era terrible. La madre de él aparentemente se había casado en segundas nupcias, muy poco tiempo después de que había muerto el padre, y él no le perdonó nunca eso a su mamá, y eso fue lo que motivó que él viniera para la Argentina. También se dice que esto ya dentro de un plano muy especulativo, que tal vez él había cometido algún crimen, podría hasta llegar a ser un homicidio, y que por eso él escapó, ¿no? Esto ya entra más dentro del plano de lo mítico, digamos, que a mí como escritor que soy me atrae mucho, pero sé que es poco probable que esto haya sido real. Llegó sin hablar una palabra de castellano, o según dice mi padre, ni hasta el final no hablaba tampoco muy bien, sino que hablaba bastante atravesado con el italiano, y sobre todo con el italiano dialectal con el que se hablaba en esa zona de Sicilia. Era zapatero, lo que nosotros en Argentina llamamos zapatero remendón, al que uno le lleva los zapatos para que los arregle cuando el zapato está roto, y era una persona muy iracunda, muy violenta. Él golpeaba a su esposa, a las hijas, las dejaba contaba mi abuela que las dejaba encerradas en el baño para irse al baile, ¿no? El sábado a la noche. Entonces ellas realmente la pasaron muy mal, muy terrible toda la experiencia que vivieron con él. Si venía una visita y le servía la comida o le daba el mate, ¿no? Que tomamos los argentinos y los uruguayos también, le daba el mate primero a la visita antes que él se enojaba y le tiraba el mate por la cabeza, ¿no? Es decir, una persona realmente insufrible, diríamos nosotros, imposible de vivir con él, muy violenta. Un día mi bisabuela, desesperada ya, no lo aguantaba más, sale dispuesta a convertirse en monja, para no soportarlo más, y cuando ella sale, llega de casualidad a una iglesia evangélica, y entonces ahí es donde ella se acerca a Dios por primera vez, pide que alguien vaya a hablar con mi bisabuelo, va una persona a hablar con mi bisabuelo, un misionero inglés. Pero siempre me apasionó esa imagen de un misionero inglés hablando con su lengua atravesada, hablando con un italiano con su lengua atravesada. No se sabe qué se dijeron, pero la vida de mi bisabuela aparentemente en ese momento dio un vuelco de 180 grados y se transformó en una persona totalmente distinta a como era. Mi padre lo conoció así, ¿no? Ya cambiado, ya convertido, ya cerca del evangelio y siendo un hombre de bien. Y siempre tuvo una buena imagen de él, y sin embargo mi abuela, aún casi hasta el final de su vida, tuvo una mala imagen del padre porque le había quedado marcado todo lo malo y todo lo negativo que había vivido con él. Yo todo esto lo escuchaba cuando era chico. Uno a veces cuando es chico no le cuentan todo, entonces uno va uniendo después cabos, atando, reconstruyendo la historia. Como la memoria y el recuerdo, yo no sé cuánto de lo que estoy contando hoy es realmente así como yo lo cuento, ¿no? Es decir, yo estoy reformulando lo que me han contado y lo que yo he entendido de toda esa historia.
hay una magia también en rearmar la historia así, partiendo de la memoria, sin tener la absoluta certeza de si esto es así. Pero así me lo contaron, digo, ¿no? Y en el cuento y en la historia también hay un formarse uno como, en esa oralidad, seguro, como persona. Después me pasó que siendo más grande empecé a interesarme por la novela policial, por escribir policiales y todo lo demás. Y alguien, yo no estoy seguro si fue mi padre u otra persona, me recomendó que leyera a Andrea Camilleri. Andrea Camilleri es un gran autor de novelas policiales que ambienta todas sus novelas en Sicilia. Sí. Y un personaje muy conocido es Salvo Montalbano, el comisario. Realmente las historias son apasionantes, recomiendo a nuestros oyentes que las lean porque valen la pena, se consiguen en cualquier librería. Y a partir de ahí empecé a explorar, descubrí que en Sicilia hubo muchísimos grandes escritores, incluso hay un premio Nobel siciliano que es el famoso Luigi Pirandello. ¿Qué te parece? Y a partir de ahí también yo empecé a reconstruir mi historia, empecé a leer los cuentos sobre todo de Luigi Pirandello, y descubrí que ese hombre que escribe en otro idioma, sin embargo, habla con mis mismas palabras. Es decir, yo sentía que lo que él hacía con sus personajes, el cariño que tenía por lo que contaba, la forma tan humana que tenía de presentar a cada uno de los integrantes de sus cuentos, era de alguna manera mi misma voz. Claro. Y sentir eso es sentir que de alguna manera uno, aunque nunca estuvo ahí, aunque uno habla otro idioma, tiene un vínculo de unión, porque las raíces están ahí. Claro, ese sos vos, esa conformación de todo eso que has heredado. Exactamente, yo sentí que cuando leía a Pirandello y también cuando leía a Camilleri estaba volviendo a un lugar al que yo había estado, yo no había estado nunca, pero sin embargo yo sentía que literariamente estaba yendo a un lugar que yo conocía, o tal vez no era que conocía sino un lugar que yo buscaba. Y las raíces, me parece, Esteban, son un poco eso, son volver a esas pulsiones básicas que tenemos, y que de alguna manera las vamos heredando, van quedando en nosotros por las palabras y las acciones de la gente que nos rodea. Entonces uno a veces no entiende cómo reaccionan determinadas personas, pero hay que entender la historia. Atrás de la historia, de cómo reaccionamos y de las cosas que hacemos, cuando uno busca un poco y empieza a ver cómo vivimos y de dónde venimos, empieza a entender mucho más lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y creo que eso es lo interesante. Ahora, lo raro de todo esto es que yo vengo de una familia que es como la familia anti-italiana, por decirlo de alguna manera, porque mi padre, como saben todos, es pastor, y el domingo no es el día para juntarse a la familia y comer pastas, es el día del Señor, es el día para ir a la iglesia, ¿no? Y ni siquiera a mi papá le gusta la pasta, porque comió tanta pasta de chico que llega un momento que sobre todo el tema de la salsa está absolutamente cansado. Entonces no tenemos ninguna tradición italiana ni nada por el estilo. Y sin embargo, aún en mi padre hubo una necesidad de volver a sus orígenes, digo, por eso hizo su viaje a Sicilia que comentó aquí en los programas de Tierra Firme. Y también en mí, a pesar de no ser un descendiente italiano con todas las de la ley, hubo una necesidad en mí de volver al origen. Yo me retrotraigo, si nosotros vamos más atrás todavía, Esteban, ¿dónde está nuestro origen primigenio? ¿Cuál es el lugar del que nosotros salimos originalmente, más allá de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Digo, hay un lugar de origen para todos, hay un lugar de origen que es común para todos. Digo, hay algo que nos une irremediablemente al otro. Todos de alguna manera somos creación de Dios. Y cuando nosotros pensamos en eso, ¿no?, empezamos a dimensionar al otro y a toda la humanidad de otra manera. Si hay un lazo de unión entre nosotros que va más allá de la raza. Hay un Dios creador que nos pensó. Hay un Dios creador, a mí me gusta decir que, casi poéticamente, que nos soñó. Probablemente no de esta manera en la que somos, pero que nos tiene en su corazón. Y hay una unión, hay una raíz que si nos ponemos a profundizar en nuestras raíces, vamos a llegar hasta eso, hasta que hay una raíz espiritual que nos une a todos. O que nos debería unir a todos. Los cristianos llamamos a eso comunión. Es la sensación de la vivencia que somos todos hijos de Dios. Y no importa si yo voy a una iglesia en Sicilia, o voy a una iglesia en Turquía, o en Japón, en Argentina, en Uruguay o en Bolivia. No importa. Estamos hermanados, estamos unidos, porque tenemos una raíz común. Dios nos convirtió a todos los cristianos nos gusta llamarnos entre nosotros hermanos, ¿no? Es una forma de decir que todos formamos parte de la misma raíz.
Yo me pregunto si ese recorrido que es tan enriquecedor hacia atrás para descubrir de dónde viene uno y por qué uno a veces reacciona o se comporta como se comporta, o por qué uno tiene los gustos que tiene, si ese recorrido no lo tendríamos que hacer, Esteban, también espiritualmente. Si no, sería lindo volver al padre espiritual, así como yo recién conté mi regreso a mi abuelo, a mi bisabuelo, a los que no conocí. Sin embargo, pienso si no sería bueno desandar ese camino y volver a un Dios al que pensamos que no conocemos. Claro. Por ahí, Esteban, nos termina pasando como me pasó a mí con Luigi Pirandello, sentir que volví a un lugar en el que sí había estado. Tal vez si nosotros volvemos a desandar nuestra vida espiritual y volvemos un poquito hacia atrás, tal vez nos demos cuenta que tenemos un Padre espiritual que sí nos conoce, y que tal vez nosotros sí lo conocemos sin darnos cuenta. Yo creo que de alguna manera la impronta y la necesidad de Dios está en todos. Todos necesitamos un Padre Celestial. Tenemos esa especie de nostalgia, de búsqueda, ¿no? Exactamente, una búsqueda de nuestro Padre espiritual. C.S. Lewis, con esa magia que tenía, decía que eso era la alegría, que todos nos pasamos nuestra vida buscando momentos de alegría, pero que los momentos de alegría son fugaces. Aparecen por un momento y después desaparecen. Él hablaba de tierra de sombras. Vivimos en una tierra de sombras, donde la alegría es como un rayito de luz que aparece muy poquito tiempo y después se va. Pero hay un momento donde volvemos a nuestra raíz espiritual, y en ese momento la luz aparece y se queda para siempre. Y ese ejemplo maravilloso de C.S. Lewis, un hombre que también fue desandando su historia espiritual para llegar a Dios, creo que es maravilloso. El que no haya hecho el recorrido de desandar y de volver a su raíz espiritual, yo creo que lo tiene que hacer. Creo que no puede pasar por la vida sin hacerlo. Creo que hay que darle, aunque suene soberbio lo que voy a decir, hay que darle una oportunidad a Dios. Para los que no creen, hay que darle una oportunidad a Dios. Hay que ver, tal vez Dios es un lugar del que nunca nos tendríamos que haber alejado. Tal vez Dios es una persona de la que nunca nos tendríamos que haber olvidado. Y creo que para los oyentes que no vivieron su experiencia con Dios, este es un buen momento para empezar. Desande su historia, acérquese a Dios. Hay un Dios que nos considera a sus hijos. No estaría mal preguntarnos por qué. No estaría mal acercarnos a Él. No estaría mal pensar que tal vez hay un lugar de calor para nosotros al lado de Dios. Y en medio de las tormentas de la vida, como dice el título de nuestro programa, Esteban, hay una tierra firme, donde asentar los pies, donde sentarse a descansar, donde recuperar fuerzas para continuar enfrentando las batallas cotidianas. Yo creo que Dios es ese lugar de calor, creo que Dios es ese lugar de descanso al que todos tenemos que aprender a volver. Escuchábamos la música de Boccherini en Tierra Firme, trío número 6, movimiento segundo. Y ahora queremos invitarle a usted también a considerar la oportunidad de opinar sobre esto de las raíces de nuestro origen. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org.
Si prefiere, encuéntrenos en Internet, www.tierrafirmertm.org. Una vez más, la dirección de Internet, tierrafirmertm.org. Así todo junto y en minúscula, tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo, el texto de la conversación con Ezequiel, también la oportunidad de compartirlo, de opinar y postearlo en las redes sociales y dejar su opinión e interactuar con otros que están también buscando este programa. Y a su vez dar su opinión para que participemos en una discusión con usted. Con mucho gusto nos comprometeremos a discutir con usted de acuerdo a sus opiniones. Todo eso, una vez más, en tierrafirmertm.org. Desde allí también encontrará los enlaces a nuestras redes sociales para que pueda también estar al tanto de lo que ocurre, actualizado de los avances de este programa semanalmente. tierrafirmertm.org. ¿Prefiere una carta al estilo tradicional? Bueno, cómo no. Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Por ahora es todo. Le dejamos estos canales de comunicación, estos materiales a su disposición y esperando volver a encontrarle cuando anunciamos una vez más. Tierra Firme.